Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. ¿A que no sabes cuál es el espesor de material, en este caso madera de pino, que es capaz de cortar una cortadora grabadora láser? Aquí tenemos el desempaquetado de la ATEZ L2. Potencia 24 vatios de diodo LED. Esto es desmontada y esto es montada. No es muy difícil de montar, pero bueno, tenemos que ver el tutorial y si no mirar el librito. Viene con compresor, viene con pantalla táctil para poder trabajar sin necesidad de ordenador y una superficie de trabajo de 41 por 41 centímetros. Comenzamos con papel, potencia 100%, velocidad 2000 milímetros por minuto y una sola pasada. Evidentemente el papel tiene un grosor que no he medido, pero es muy bajo, y para una cortadora láser de 24 vatios no es para nada rival complicado. Vamos con madera DM 3 milímetros, 100% de potencia, 800 milímetros por minuto, una sola pasada, y realmente el DM de 3 milímetros se trabaja súper bien. Así que material a tener en cuenta si queremos eso, trabajar con máquinas láser. Vamos con el contrachapado de 5 milímetros, 100%, 400 milímetros por minuto. Este también es un material muy común a la hora de trabajar, entre 3 y 5 milímetros. Este tipo de máquinas se comporta súper bien y con una sola pasada sirve para hacer un corte perfecto y limpio. Con el compresor recordemos que se consiguen cortes mucho más limpios porque el humo se disipa. Vamos con madera de pino de 8,5 milímetros, 100%, velocidad 200 milímetros por minuto, una sola pasada. Este material ya no es tan común cortarlo porque ya es bastante grueso, pero aún así vamos a ver si es capaz de cortarlo y bueno, que podemos trabajar con este material. Tengo que decir que es pino, pero creo que es pino contrachapado y bastante duro porque es de la lámina de un somier. Por lo tanto, bueno, está bastante duro y prensado. Así que en la primera no lo conseguí. Y bueno, pues ahora es velocidad 250 milímetros por minuto, dos pasadas. Y en este caso vamos a ver si conseguimos cortarlo. Hemos aumentado la velocidad, como veis, por 2 para hacerlo un poquito más corto el vídeo. Y perfecto. Lo hemos cortado, lo dicho, es una madera bien prensada. Así que, bueno, vamos a subir la escala o un escaloncito más. Pino 17,75 milímetros, potencia 80% y velocidad 300 milímetros por minuto. 10 pasadas creo que fueron. Y bueno, decir por qué he bajado del 100% al 80%. Porque si cortamos madera durante muchas pasadas a 100% de velocidad, se calcina, se quema, se carboniza. Así que, bueno, decidí hacer bastantes pasadas y bajarla un poquito. Perdón, bajarle un poquito la potencia. Aún así se ha carbonizado, pero estamos hablando de un espesor muy grueso. 30 milímetros. Esto realmente yo creo que ya es ridículo el cortarlo con láser. Vamos, es un espesor muy grande. Velocidad por 10, y aquí sí que tuve que hacer un montón de pasadas y como antes al 100%. Y realmente no confío mucho en que podamos cortarlo porque ni siquiera las especificaciones de la cortadora grabadora láser indica pues cortes tan gruesos, pero aún así quise hacerlo. Y como veis, no se ha llegado a cortar del todo, pero quedaron unas pequeñas hebras o láminas de madera ahí sujetas o que sujetaban las dos partes. Así que dije, venga, vamos a hacer más cortes, ajustamos un poco la velocidad, vamos a hacer 30 pasadas en vez de 15 y velocidad 300 milímetros por minuto, 80%, y después de estas 30 pasadas, pues este fue el resultado final. Recordemos, un grosor ya totalmente ridículo para una cortadora grabadora láser. Y señoras y señores, ¿lo habremos conseguido? ¿No lo habremos conseguido? Pues pasa exactamente lo mismo que en todas las pruebas. Quedaron unas láminas que no se llegaron a cortar. Por lo tanto, bueno, realmente 25 milímetros. Yo creo que sí que hubiéramos podido cortar esos 25 milímetros de espesor, pero a 30 ya se atoraba. En cualquier caso, estas máquinas están pensadas para grabar perfectamente. Esta es bastante rápida y sobre todo para cortar, vamos a decir, un máximo de 5 o 8 milímetros de espesor en madera. Luego puede hacer un
cortes en multitud de materiales, pero bueno, si queréis seguir viendo, bueno, material de esta máquina, os invito a ver el review de una cosa que he hecho muy chula que seguro que os encanta.